Hola, muy buenas noches, familia de Facebook, ¿cómo están el día de hoy? Pues ya estoy con ustedes después de una jornada bastante prolongada de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por su confianza en acompañarlos en sus historias, en sus deseos de transformación. Y bueno, pues el día de hoy estoy checando que me veo muy pálida, la verdad es que no tengo nada de maquillaje porque me la he pasado trabajando, pero pues no podía faltar el video en vivo de hoy para hablar sobre el tema que nos toca. Un tema que nos puede aportar para ayudarnos a mejorar en nuestra vida personal y familiar. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en lo familiar. El tema del día de hoy que nos toca es el de las familias tóxicas. Cuando papá, mamá o hermanos, en vez de ser una unidad, en vez de contribuir a que haya un contexto de amor, de apoyo, de respaldo en el cual nos podamos desarrollar, sucede completamente lo contrario. Y bueno, pues este tema sale a colación debido a que es una petición por parte del público en uno de los videos en donde estábamos hablando sobre lo que eran los celos, sobre el manejo de las emociones. Y bueno, pues sale la petición de que habláramos acerca de lo que son las familias tóxicas. Y bueno, cabría la pena pues aclarar que el término de familias tóxicas es un término más de tipo coloquial, un término que utilizamos de manera genérica, pero en realidad aquello que nosotros denominamos de manera general como familias tóxicas son familias disfuncionales. Las familias disfuncionales son grupos familiares en los cuales las personas, los individuos, en vez de encontrar como ese amor, valores, espacio de crecimiento, trabajo en equipo, comunicación y todos aquellos valores y características que podríamos esperar como encontrar en un grupo en el cual hay cariño, en el cual se han crecido y desarrollado juntos las personas, pues encontramos todo lo contrario. Definir como tal una familia tóxica es difícil. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de familias. No podemos decir que hay un estándar de familia en el cual nosotros nos debemos de concretar y que a partir de ahí todos deberíamos de ser iguales. La verdad es que no. Hay muchos tipos de familias, ¿sí? Y todas ellas son válidas. Hay familias monoparentales, biparentales, hay familias gay, hay familias reconstituidas, hay familias de tipo extendido y todas son familias pues completamente válidas, ¿no? Estamos en una época en donde apoyamos y lo que es la diversidad y en esta página apoyamos la diversidad. Entonces, ¿cuándo mejor podríamos hablar de cómo es una familia tóxica o disfuncional? ¿Cuáles van a ser aquellas características que van a distinguir una familia que en vez de apoyar el crecimiento hace que el individuo no crezca, ¿sí? Bueno, pues hay diferentes características que nos van a ayudar a distinguir este tipo de familias. Una de ellas es pues el alto nivel de criticismo que puede existir dentro del ambiente familiar, es decir, que las personas siempre se están criticando, se están quejando unas de otras, están juzgándose de manera constante y negativa, ¿sí? Cualquier acción que es realizada por alguno de los individuos siempre va a ser procesada, analizada, juzgada desde los prejuicios del resto de los miembros o integrantes de lo que es la familia. Hay presencia de violencia, abuso en cualquiera de sus formas, abuso económico, abusos físicos, psicológico, emocional, sexual, económico, material, etcétera, etcétera. También hay un exceso de control por parte de sus diferentes miembros. Este control puede ser ejercido por solamente un miembro de la familia, que puede ser como el miembro dominante de la familia, que puede ser papá, puede ser mamá, o no necesariamente tiene que ser papá o mamá, puede ser un hermano o una hermana, ¿sí? Que va a tender a dominar el resto de la familia y a dictaminar cuáles son las reglas o los pasos a seguir o cómo deben de funcionar las cosas.
pero también podemos encontrar la variante en el cual este exceso de control puede darse por binas, ¿sí? Por ejemplo, papá o mamá e hija, mamá e hijo, hermano, hermana, ¿sí? Es decir, podemos encontrar dentro del ambiente familiar alianzas o coaliciones que pueden funcionar en contra de lo que son el resto de las personas. También vamos a encontrar como característica de este tipo de familias disfuncionales que hay un nivel de conflicto alto y constante. ¿A qué se refiere este nivel de conflicto? Pues que, bueno, el conflicto es como normal porque somos seres que tenemos diferentes tipos de pensamiento, de actuar, diferentes personalidades, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de familias no se puede hablar sin que salgan peleados, ¿sí? Como decimos comúnmente en México, vuela la mosca y ya hay algo que se está cocinando en el ambiente familiar. Es decir, siempre cualquier plática, cualquier reunión, cualquier comentario se va a prestar para que unos a otros empiecen a criticar, a atacar, no pueden hablar sin maldiciones, no pueden hacer un comentario sin que alguien salga sentido, no se puede abrir un tema a debate sin que salgan peleados y se tomen posiciones que son inflexibles, empiecen a atacar unos a otros, empiecen a sacar los trapitos al sol de lo que pasó hace 20 años, o la mamá le reclama al papá lo que sucedió incluso antes de que se casaran, los hermanos le reclaman a los padres lo que les hicieron de chiquitos, y eso es como lo del diario constantemente, ¿sí? También son familias que tienden a ser muy, muy rígidas, es decir, no hay espacio para que haya diferencias de opiniones, de formas de ver la vida, de realizar las cosas. Si el estofado de mamá es de esta manera y a alguien se le ocurre ponerle un cominito de más o hacerlo con un diferente tipo de cocción, la mamá va a decir esto no sirve, eso no se hace, es decir, todo se presta como a que haya un alto grado de conflicto, no se aceptan formas diferentes de hacer las cosas. Si la tradición siempre es juntarnos en casa del abuelito para celebrar la Navidad y siempre debe de partir el abuelito el pavo y después del pavo vienen las ensaladas y luego viene la ruida, o sea, todo debe de venir en ese orden y cualquier sugerencia o alteración es tomada como un acto de revolución. También otra de las características de las familias disfuncionales es que hay una baja responsabilidad, aunque pareciera como paradójico porque estamos hablando de que son familias pues muy inflexibles. En muchas ocasiones vamos a encontrar que en estas familias hay una baja responsabilidad por parte de los padres acerca de lo que sucede dentro de la familia. Es decir, puede haber como mucha rigidez en cuanto a lo que son los rituales familiares o protocolos sociales que maneja la familia, pero una baja capacidad para asumir la responsabilidad, ¿sí? Es decir, que si algo sucede mal es por tu culpa o es culpa de alguien más, pero menos mía. Como que no se puede aceptar que realmente yo tengo participación o yo la regué, como decimos también muy comúnmente en México, ¿sí? O que la capacidad para pedir disculpas, la capacidad para pedir perdón o reconocer que pues sí alcé el tono de voz o que sí podríamos haberlo hecho diferente. También es muy común que a veces en estas familias los padres adopten roles que no les corresponden, es decir, ocupan roles que son paradójicos. Por un lado son padres y quieren seguir teniendo como la voz al mando, quieren seguir opinando de todo, quieren que las cosas se sigan haciendo como siempre porque solamente antes se hacían las cosas bien, los tiempos antiguitos eran los mejores, pero tú cocinas, tú arreglas, pero tú habla con tu hermana, pero tú habla con tu hermano. Es decir, por un lado quieren seguir teniendo el rol dominante, pero por el lado de las obligaciones, cuando ya se trata de ejecutar las acciones, le delegan
de una manera a veces muy escondida o a través del chantaje o muy sutil la responsabilidad a los demás para que las cosas sucedan como ellos quieren, ¿sí? Esto puede suceder a través de lo que es la queja, a través de la coacción. Si no lo haces, ya no te voy a querer, no te importa esta familia. Si no pasas todos los domingos aquí en la casa, quiere decir que no te importamos, eres una malagradecida, eres un malagradecido, primero estamos nosotros, etcétera, etcétera, ¿sí? Y las cosas se tienen que hacer de esta manera, pero alguien más la debe de ejecutar, yo ya no, ¿sí? Esto lo vamos a ver como principalmente en familias que ya son como papás más adultos, que no quieren ceder el control, ¿sí? No quieren ceder el control, quieren que se sigan haciendo las cosas a su modo, pero no lo hacen ellos, quieren que alguien más lo acabe haciendo, ¿sí? También hay en este tipo de familias un alto grado de adicciones, ya sea a la bebida, a lo que es el tabaco o a otro tipo de drogas, ¿sí? Eso es algo también característico. Otra característica, pues la falta de comunicación o una comunicación muy deficiente, muy tergiversada, ¿sí? Muy triangulada, ¿sí? La mamá se puede quejar con la hija para que hable con el papá, ¿sí? El papá se queja con el hijo para que le hable a la hermana y la corrija. La hermana se queja con el hermano para que le diga a su mamá que cambie o que entienda. Es decir, siempre se está como triangulando mucho la comunicación, está muy alterada. No hay como esa capacidad de hablar como directamente con la persona involucrada en la problemática. Y cuando se habla con la persona involucrada con la problemática es porque ya se se sienten muy abrumados, es porque explotan y entonces no es un hablar tranquilo, asertivo, de fíjate mamá, fíjate papá, que estoy sintiendo esto, me parece lo otro, no es que ya me tienen hasta la esto y es que en esta familia no se puede esto y es que yo ya no, y empiezan a subirse los ánimos de tono, ¿no? Entonces, no es que no haya comunicación, es que la comunicación está muy alterada, tergiversada, sí. Es decir, si tú le dices, no voy a poder venir para tu cumpleaños, entonces no te importó. Entonces quiere decir que prefieres a la otra familia, por ejemplo, ¿sí? Es decir, se cambian como las cosas de una manera completamente diferente, triangulada, le digo a fulano para que entienda su tanito, ¿sí? O está exaltada completamente, no hablamos tranquilamente, hablamos explotando, maldiciendo, amenazando, poniendo ultimátums, etcétera. Hay un alto nivel de exigencia unos a otros en los miembros de la familia. Debes de ser así, deberías de hacer así, deberías estar haciendo esto, ¿por qué no estás aquí? Generalmente también he encontrado en ciertos tipos de familias disfuncionales, no en todos, que tienden a aglutinarse, pero ahorita voy a abordar este tema como en algún momento, ¿sí? También hay como mucha tendencia a invadir roles que no corresponden, ¿sí? La hermana mayor la tiene que ser el hermano menor la hace de hermano mayor, la mamá, a veces no se comporta como mamá, sino se comporta como hija, el papá no habla, no dice, no ejerce la autoridad y lo acaba siendo el hijo mayor, sí ejerce la autoridad, pero no deja que nadie ejerza ningún tipo de rol, es decir, están como los roles muy cambiados en ciertas ocasiones, ¿sí? Hay muchos temas tabú también, ese es otro punto muy importante en las familias disfuncionales, es decir, hay temas de los cuales no se puede hablar. ¿A qué me refiero? Que no se habla de la violación de fulanita, no se habla del divorcio de fulanito, quienes no están, por ejemplo, casados, son personas de las cuales pues no se acepta así completamente dentro de la familia porque no cumplen con los estándares que se desea.
se les hace sujetos de cierto tipo de discriminación. No se habla de las infidelidades, no se habla de los abandonos infantiles, de las violencias. Es decir, es muy común en las familias disfuncionales que después de un suceso traumático o hay un tema traumático dentro de la familia, no se habla acerca de eso, ¿sí? Nadie, todos lo saben y nadie lo habla. O el papá llegó súper mega borracho, le puso una golpiza a la mamá, bla, 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 y a otro día nadie habla de eso, mamá se levanta, le hace el desayuno a papá y todos callados, nadie vuelve a hablar de la situación. Como cosas de esas, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes tipos, podemos encontrar diferentes tipos de familias disfuncionales. Las que voy a nombrar son solamente pues algunas de ellas. Puede existir otro tipo de clasificaciones, incluso hay autores que dicen que pues no existen clasificaciones porque cada familia es diferente, que nos vamos a guiar solamente por las características. Estas son algunas de los tipos de las familias disfuncionales. Está la familia aglutinada porque siempre están así, para todos lados están así. Es decir, hay una falta de identidad bastante importante. Siempre todos se mueven juntos. Si van a viajar, viajan todos juntos. ¿Sí? Si van a celebrar la Navidad, familia, todos juntos deben de estar. Más o menos comparten los mismos gustos por las casas, por la ropa, por la comida, por la música. De hecho, vamos a encontrar que estas familias van a tender a vivir en conglomerados, es decir, en un mismo predio, vamos a encontrar como las casitas, ¿sí? O todos los hijos y los papás en la misma cuadra, o todos viviendo dentro de la misma casa y solamente se van agregando los elementos nuevos, que son como cuando los hijos se van casando o van teniendo hijos a su vez y se van agregando, ¿no? Entonces son familias aglutinadas que no permiten la diferenciación del individuo. Están las familias uniformadas en donde no están tan mueganitos, como decimos, tan juntos, pero todos tienden a tener como el mismo patrón de interacción, de comportamiento, incluso de personalidad. Hasta facialmente tienen como los mismos gestos, todos tienen como la misma estructura corporal, ¿no? O sea, si todos son de mucho hombro, pues todos tienen los hombros anchos, o todos tienen el ceño fruncido, perdón, y todos los vemos así con el ceño fruncido. Las mujeres tienen casi todo el mismo corte de pelo, ¿sí? No hay cabida en este tipo de familias para las diferencias. Todos le tienen que ir a las chivas, no lo sé. O todos trabajan, de abogados, ¿sí? O, las hijas siempre, van a estar a lo mejor en casa y los hijos siempre se van a ir a trabajar. O todos los hombres toman, o todas, también vamos a encontrar como este tipo de características muy curiosas. Si analizas las historias de las relaciones, todos son o divorciados, o separados, o todas son madres solteras, o todos son padres solteros, ¿sí? O todos mueren por un infarto a los 40 años. Ya son familias en donde están tan estereotipados que incluso sus historias personales, sus enfermedades, las ves de manera repetitiva. Esas son las familias uniformadas. Tenemos las familias aisladas, que son islas, ¿sí? Es una familia, pero cada individuo es una isla, ¿sí? Son muy individualistas, ¿sí? Es decir, cada quien tiene sus problemas, los demás ni preguntan, ni se meten, ráscate con tus propias uñas prácticamente. Es decir, aquí sí no tenemos como esa identidad de grupo, ¿sí? Cada quien se tiene que valer por sí mismos. Los ves en las reuniones familiares y todos así separados, ¿sí? Unos viendo el fútbol en la tele, otros a lo mejor nada más comiendo, ni siquiera se sientan juntos para comer, todos en el celular también.
se andan enterando de la vida de los demás por el Face, tal vez, o Instagram. Son familias muy, muy individualistas. Cada quien ve por sí mismos y ya. No, no hacen como equipo. Y bueno, ¿cuál es como la familia ideal que nosotros pudiéramos, pues, trabajar y por la cual aspiraríamos? Pues es la familia integrada. En la familia integrada, pues se trata de que todos hagan conciencia de que hay un lazo afectivo que los une, en donde pueden expresar emociones, preocupaciones, hay espacio para el diálogo, hay flexibilidad en los roles, hay una identidad de grupo, pero también se apoya la individualidad cuando tú decides hacer las cosas diferente a lo que han hecho tus padres, ¿no? A lo mejor vienes de una familia en la cual todos han sido albañiles o médicos o maestros y tú dices, pues yo quiero ser músico y todos, está bien, ¿no? Entonces no hay como problemas para aceptar historias diferentes, formas diferentes de hacer las cosas. Ok, hasta aquí. Ya identificaste que probablemente tu esposa, tu esposo o tu hija están relacionados con una familia tóxica. Sí, que tu hijo está casado con una persona que tiene una familia tóxica o que tú estás dentro de una familia tóxica o disfuncional. ¿Qué hacemos hasta este punto? Que es como también la pregunta que luego nos preocupa. Ok, ya me di cuenta, Gris. Ok, ¿y ahora qué hago? Bueno, antes de juzgar a los demás y ver la paja en el ojo ajeno, pues tienes que aprender a verte a ti mismo, a ti misma y reconocer si yo estoy como en este ámbito, en este contexto de disfuncionalidad, ¿qué rol disfuncional estoy pues jugando yo? ¿Sí? Antes de decir, ay, sí, ¿por qué me tocó esta familia? O sea, no te victimices, ¿sí? Analiza también cuál es tu grado de toxicidad y cómo tú también contribuyes a esa toxicidad en la cual estás relacionándote y en la cual también estás haciendo que aflore este tipo de ambientes, ¿no? Reconoce tu propia toxicidad, ese sería como el primer paso, ¿sí? Antes de señalar con el dedo a los demás, todos tenemos algo que ver en este tipo de situaciones. Nadie sale como que yo jamás soy, no, todos tenemos algo, ¿no? Yo también lo tengo, ¿sí? Hay que saber ser humildes. Hay que aprender a poner límites, decir cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Sí es importante aprender a decir no, pero también es importante aprender a decir sí, y no dejar llevarnos por rencores, guardados de hace 20 años en los que sucedió no sé qué, que tu hermano te quitó la paleta y desde entonces le traes coraje, o sea, hay que saber cuándo detener las cosas y cuándo no dejarnos llevar por nuestros corajes, nuestros rencores o cosas que tenemos guardadas, ¿no? Es muy importante también, pues, no intentar cambiar a las demás personas. O sea, tu familia es así y tú no estás para arreglarlos, reeducarlos o cambiar a tus padres. Es importante también saber reconocer y agradecer lo que tu familia hasta ahorita te ha dado, porque te han dado lo que han podido, lo que han tenido, y si no te han dado otra cosa es porque no la han tenido, porque nadie más se las dio. Entonces es como el volver al punto número uno, ¿sí? Y saber ser humildes, ¿no? Reconocer lo que nosotros también contribuimos y no andar señalando a los demás quién hace, quién no hace. O sea, si tus hermanos son así, tus hermanas son así, tus padres son así, tu esposa es así, es porque no tiene otra cosa que darte, que ofrecerte. Te quieren, están contigo, tal vez han estado contigo en tus peores momentos, pero si solamente estás viendo lo negativo y estás queriendo cambiar a las demás personas, pues tampoco es bonito estar con una persona que siempre te está diciendo tus defectos, aunque probablemente sean ciertos, o tus errores, aunque probablemente sean ciertos. Entonces, si vas por la vida con bandera de andar acusando a los demás y recordándoles sus problemas y sus errores, pues a lo mejor puede ser que tengas toda la razón del mundo, pero no vas
no estás cooperando, ¿sí? No puedes cambiar a las demás personas. Toma lo que te dan y lo que no te dan, déjalo fluir, ¿sí? En el caso de que ahorita estás identificando que tienes padres disfuncionales, padres tóxicos, pues hay que ver la historia que hay detrás de estas dos personas con las cuales te tocó coincidir en esta vida, que seguramente son personas que vienen de una infancia difícil, de una familia difícil y que han tratado de darte lo mejor que tienen. Y eso es lo que hay, ¿sí? Lo demás, ¿qué crees? Te toca a ti y ya. Tienes que trabajarlo tú, ¿sí? Hay que crear distancia física y emocional saludable. ¿A qué me refiero? Pues hay veces que puedes sí crear distancia física. Si el problema es que identificaste que estás en una familia aglutinada, pues hay que buscar un espacio propio para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, ¿sí? Es decir, pues es que muchas veces vamos por la vida quejándonos de lo que nos pasa, de que no nos dan, que no nos reconocen, pero tampoco nos movemos. Entonces ahí yo ya estoy participando del problema. Entonces hay que crear distancia física siempre que nos sea posible, lo más sana posible. Y también está la distancia emocional. La distancia emocional es cuando, ¿sí? Te desconectas, llega un momento en que dices, ok, ya hablé, ya fui, ya vi, ya ayudé, me voy a mi casa, me voy con mi familia, me voy a mi matrimonio, ¿sí? Y no estoy todavía en mi casa dándole la vuelta al problema y hablándolo una y otra vez, ¿sí? Porque tal vez ahí tienes la distancia física, pero no tienes la distancia emocional porque sigues pensando y dándole vueltas al problema. No tienes una distancia emocional. Entonces, crear distancias físicas y emocionales sanas. Yo no te estoy diciendo divórciate de tu familia y jamás los vuelvas a ver. Hay veces que se puede y hay veces que no se puede y no siempre se debe. Vaya, no siempre el desaparecerte y pretender que no tienes familia es la solución de las situaciones, porque, como decía en el punto número 1, nosotros también jugamos un papel importante pues en esas disfuncionalidades, ¿no? Entonces, te desapareces de tu familia, no la vuelves a ver o ya no quieres saber de ellos, pero te las llevas aquí adentro. Entonces, sigue siendo el mismo problema. El hecho de que te des cuenta que tu familia no es lo más sana posible, que es muy conflictiva, que son muy peleoneros, enojones o chantajistas o lo que tú quieras, no quiere decir que por eso ya les vas a faltar el respeto o les vas a gritar o vas a tratarlos mal o que te la vas a pasar diciéndoles sus errores. O sea, lo cortés no quita lo valiente, como dice el dicho. Sí, el respeto debe de estar presente siempre. Ahora, ¿quiere decir que me voy a quedar siempre callado y voy a hacer todo lo que los demás me dicen? No, respeto no es eso, ¿sí? Respeto no es sumisión o humillación. Respeto es que voy a tratar a los demás con modales, ¿sí? Voy a tratar a los demás dándoles su lugar, ¿sí? Y cuando tenga que decir algo en el cual yo me dé mi lugar, lo voy a hacer porque también me tengo que tener respeto a mí misma o a mí mismo. Sí. Expresa lo que sientes, habla, sí. No te quedes callado, con respeto, pero di lo que sientes, lo que te está pasando, lo que piensas, sí. Pero tampoco esperes como que aplausos a cambio, sí. Porque si tú pones como condición para expresar lo que sientes que los demás te aplaudan y te reconozcan lo que tú estás diciendo, sintiendo u opinando, pues también hay un cierto grado de disfuncionalidad en ti al tener ese tipo de expectativa. Y por último punto, sí, busca entornos saludables en donde obtengas como puedas satisfacer esas necesidades emocionales y sociales que tienes como ser humano. Es decir, que si estás esperando que tu familia te dé todo aquello que tú emocional y socialmente necesitas, pues también estás mal, ¿no? Es que no me apoyan, no me ven, no me frecuentan, no nos juntamos. Pero es que tú también eso lo puedes buscar por tu propia cuenta y buscar personas con las cuales sí te puedas relacionar de manera sana. Es decir, que también te toca a ti buscar
otros entornos, personas, amistades, compañeros o compañeras de trabajo con las cuales puedas convivir de una manera sana, ¿sí? Y eso ya te corresponde completamente y totalmente a ti. Y bueno, amigas y amigos, familia de Facebook, hasta aquí llega el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Por favor, ayúdenme a compartir este material para poder seguir llegando a más personas y que también conozcan mi trabajo. Recuerda, si quieres iniciar un proceso de transformación personal, estoy a tus órdenes. Sí, mándame un mensaje de WhatsApp, el número está ahí en la página, también está en al inicio de este video, ¿sí? Ahí en la descripción está un link con el cual puedes acceder directamente y comunicarte conmigo. Puedes mandar un mensaje a la página y yo con todo gusto pues resuelvo todas tus dudas. Te mando un abrazo enorme, un abrazo de luz donde quiera que estés, ¿sí? Y que tengas una muy bonita noche. Hasta luego.